Bienvenidos a la meditación 26ª. Ya llevamos 25 meditaciones y nos preparamos a afrontar esta. Que Dios te conceda su gracia al escuchar, como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org, y nos ponemos en manos del alfarero. Hoy tenemos Día de la Resurrección, una meditación especial que San Ignacio pone al final de los ejercicios espirituales y que, en nuestro caso, vamos a dividir en dos. A veces, pensando en la resurrección de Jesucristo, podríamos llegar a pensar qué bueno para Él, incluso qué bueno para los que experimentaron el momento del antes y después de la resurrección, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo llega hasta mí la resurrección de Jesucristo? ¿Llega? ¿Me toca? ¿Me toca realmente? Y la respuesta es sí. Por supuesto, la resurrección de Cristo te toca, y te toca en el bautismo. Esto lo hemos vivido hace poquísimo, en la Vigilia Pascual. Toda la ceremonia que vivimos sobre el cirio, cuando toda la iglesia está a oscuras, y ponen en el centro el cirio pascual, que es el centro litúrgico de la ceremonia, y cada uno va pasando, primero el celebrante, después los que están más cerca y después los otros, mientras va cantando Luz de Cristo. Esto ejemplifica de una forma muy evidente lo que es el bautismo para mí. El bautismo es mi participación en la vida de Dios. La misión que Cristo tenía al venir al mundo es comunicarnos el amor de Dios, pero no solamente modo informativo, sino modo real. No es decirte, mira qué bien estoy yo, que tengo una fortuna, sino que es poner la fortuna a tu nombre. Y esto sucede en el bautismo. En el bautismo, Cristo derrama sobre nosotros lo que a Él le sobra, y así comienza el Evangelio de San Juan. San Juan, en ese prólogo, que es tan teológico pero que es tan rico, dice: de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Y qué significa la plenitud de Cristo? Es decir, la plenitud es aquello que cuando llenas un vaso y rebosa, lo que rebosa y sale es aquello de lo que está lleno el vaso. ¿Qué tiene Cristo dentro que no tiene nadie más? La filiación. Viene a compartir con nosotros la filiación. Por eso, al pensar en nuestro bautismo y reflexionar, tomando como punto de referencia la verdad sobre el bautismo, al reflexionar sobre nuestra relación con Dios, y ver cómo la resurrección de Cristo afecta directamente mi vida, suelo referirme al caso, a un ejemplo que viví de pequeño en la masía donde vivía. En Valencia vivíamos en una masía, y en esa masía había muchísimos árboles frutales. No solamente había naranjos, hay tantos cítricos en Valencia que había también limoneros, había mandarinos y había pomelos. Y muchas veces entre los cítricos se pueden hacer injertos. Se hacen muchos injertos, pero los dueños anteriores de la finca, de esa masía, habían hecho en un pomelo, en un árbol de pomelo, habían hecho un injerto de limonero y habían hecho un injerto de naranjo. Así que este pomelo, que era un pomelo muy grande y era grueso, pues por una parte tiraba pomelos y por otra parte tiraba limones y por otra parte tiraba también naranjas. O sea, la savia del pomelo tomaba esa rama que estaba destinada a morir y que estaba destinada a ser seca, y esa rama le daba vida con lo que pasaba por dentro del tronco del pomelo, y ahora empezaba a pasar por esa rama que estaba destinada a ser seca, y le hacía fructificar y dar frutos que por ella misma nunca hubiera dado, y así salían limones que por dentro eran de color naranja, por otra parte salían limones que por fuera eran naranjas, y en otra parte habían unas naranjas que eran amarillas pero por dentro eran muy dulces, y así se daban unos frutos extraordinarios por la savia que venía de ese tronco. Bueno, pues el bautismo es injertarnos en Cristo, nosotros que somos como ramas destinadas a morir, ramas que un día están y otro día no. En el bautismo se nos injerta en Cristo y empieza a pasar por nosotros dentro lo que Cristo tiene dentro, y lo que Cristo tiene dentro es la filiación. Y a partir de entonces nosotros podemos vivir la relación con Dios que Jesucristo mismo tenía, y por eso lo que Él vivía como naturalmente, Él lo tiene por naturaleza, Él es el Hijo, nosotros lo tenemos por adopción. Dice
Columba Marmión, el beato Columba Marmión, el bautismo es el medio para depositar el germen, la semilla de la vida sobrenatural. Y Juan 23 decía que el día más grande de toda su vida fue el día que le bautizaron. Así que hoy nosotros no somos bautizados. Hoy nosotros estamos celebrando el domingo de resurrección, pero fuimos bautizados. Y podemos ver como el estado de desarrollo de esa semilla en mi alma. No es una meditación estática, no son reflexiones estáticas, es que ahora puedo reconocer algo que tenía pero no me había dado cuenta, que es lo que fluye dentro de mí. En el siglo III, Cipriano de Cartago escribió a su amigo Donato: «El mundo en que vivimos es malo, Donato, pero en medio de este mundo he descubierto un grupo de personas santas y serenas. Son personas que han encontrado una felicidad que es 1000 veces más alegre que todos los placeres de nuestras vidas de pecadores. Estas personas son despreciadas y perseguidas, pero no les importa. Son cristianos, Donato, y yo soy uno de ellos». El bautismo nos da una vida diferente, una vida distinta. El bautismo nos dice que yo vengo de Dios, ¿veis? El bautismo, ¿cuánto de principio y fundamento tiene? De las primeras meditaciones de nuestros ejercicios. Lo primero es que vengo de Dios. El bautismo verdaderamente fue, para mí, una nueva creación, aunque no me di cuenta, como tampoco me di cuenta de cuando surgí en el seno de mi madre. Tampoco me di cuenta de cuando nací y mis ojos se abrieron a la luz, no lo recordamos. Pero, de igual manera, el bautismo, aunque no lo recordemos si hemos sido bautizados de pequeños, es una nueva transformación en Cristo. En el Nuevo Testamento, al bautismo se le llama regeneración. El nacimiento de los que han nacido de Dios, la efusión de Dios. Y eso yo lo he experimentado. Si no estás bautizado, lo puedes experimentar. Pero es esto. Yo recuerdo que en Kazajistán, con un sacerdote, gran amigo mío, que se llama Johannes Stray, un sacerdote alemán, cuando iba a ir para allá, le pregunté: ¿qué necesitas que te lleve? Y me pidió solo una cosa: el ritual del bautismo para adultos, porque allí solamente bautizaban a los adultos, después de que cayó la Unión Soviética. En el 91 cayó, pero se independizaron en el 91, pero en realidad en el 98, que es cuando fui, todavía estaban las cosas así. Y era impresionante ver cómo se bautizaban los musulmanes, porque cuando pasaban a la Iglesia Católica, vivían el bautismo como un verdadero cambio de vida. Estaban entrando en contacto con la vida inaugurada por Cristo en la resurrección. No les bautizaba hasta que realmente estaban convencidos de querer vivir como Jesucristo. Y en el momento del bautismo pasaban pidiendo perdón de todo corazón a los que habían ofendido en sus vidas, uno a uno. El bautismo no es un sello que te ponen para decir que perteneces o no a un club, ni para sentirte como parte de un grupo. Es un verdadero cambio de vida. La vida de Cristo entra en ti. El soplo de Cristo resucitado, como hizo con los apóstoles, entra en ti. Después puedes negarlo, pero también puedes dejarte llevar por él. La vida divina. O sea, dentro de nosotros, la filiación divina empieza a producir los actos propios de un hijo. La incorporación a Cristo y la incorporación a la Iglesia. Soy de Dios y soy para Dios. Vaya cambio de vida. Entonces, esto es lo que nos dice San Pablo. Dice: a través del bautismo hacéis dos cosas. Muertos al pecado, vivamos para Dios. No al pecado, sí a la vida de Dios. Es una invitación y un compromiso para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Y es además el inicio de una vida de caridad hacia los hombres. Mira cómo Cristo resucitado hoy se presenta ante los apóstoles: paz a vosotros, les da enseguida paz. Se presenta ante los de Emaús: paz a vosotros, les explica, les consuela, les ilumina, les da un impulso. Cristo ama así, ama dando, ama solucionando los problemas de los demás, ama llenando sus corazones de paz. Nosotros estamos llamados también a esto. Todo cristiano, es verdad que todo cristiano debe asociarse a la muerte de Cristo para poder vivir la vida de Cristo resucitado. Los compromisos bautismales es rechazar
todas aquellas tendencias del hombre viejo, adamítico, del hombre de Adán, de ese que se separó de Dios, ese que se centró en sí mismo, y empezar a vivir todas estas maravillas de Cristo resucitado. Entonces, si vosotros analizáis las diferentes fórmulas que hay para reanudar o renovar las promesas del bautismo, hay diferentes fórmulas en la liturgia de la Iglesia, dependiendo de si hace falta hacerlo de una forma más breve o de una forma más profunda o de una forma... En fin, a mí me gusta mucho una que detalla aquello a lo que renunciamos y detalla aquello a lo que decimos que sí. Como hemos dicho, muertos al pecado, vivamos para Dios. Y cuando tú lo escuchas, si lo escucha un padre de familia pensando en su hijo, que esto es lo que pasa muchas veces en los bautismos, que llevas a tu hijo, no vas tú mismo a bautizarte, pero como tú lo pienses para tus hijos, dices, yo este tipo de vida la quiero para mi hijo. Por supuesto. El sacerdote, o el que oficia el bautismo, pregunta, ¿renunciáis a vuestras cobardías y complejos, a vuestras perezas e indiferencias, al creeros los mejores, al sentiros superiores, al creer que ya estáis convertidos del todo? Fijaros esto, ¿a ti no te gustaría que tu hijo viviera sin cobardías? Imagínate tu hijo sin ninguna cobardía. ¿No te gustaría que tu hijo viviera sin complejos? Imagínate tu hijo viviendo sin complejos. ¿No te gustaría que tu hijo viviera sin perezas? O sea, pues estaría viviendo en plenitud. ¿No te gustaría que tu hijo viviera sin indiferencias? O sea, que fuera indiferente ante los demás, y que pudiera ser libre de esto, que los demás le importaran. ¿No sería mucho mejor persona? Pues esto es lo que pasa en el bautismo. A esto nos lleva la vida de Cristo resucitado. Como cristianos, abrazamos un tipo de vida maravilloso, pero la fuerza no la tenemos nosotros, nos viene de otro, nos viene de Cristo. Como ayer la luz no la encendías tú en tu banca, o en tu pasillo, o fuera de la iglesia, sino que la encendías del único cirio que refleja la vida de Cristo resucitado. Entonces, ¿qué implica en mí el bautismo? El bautismo es como si fuera, es mi resurrección, es la renuncia a mi antigua vida de pecado, muerto al pecado, e implica una decisión libre de renovar mi vida con fidelidad y de adhesión a Dios. Ser un hombre de Dios auténtico. Esto es lo que está implícito en el sacramento. Anteriormente, los baptisterios eran una pequeña piscina, donde tú bajabas unos escalones y te sumergías en el agua, que significaba el mar de la muerte, como si fuera el Mar Rojo. Y entrabas ahí y salías por el otro lado como reflejando el misterio que acababas de vivir. Tú te adhieres a la vida de Cristo y significa así, es verdad, participas en su muerte, porque dices que no a tu vida antigua, pero subes por la otra escalera y significa que te adhieres a su vida y entonces te adhieres a la vida auténtica, a la de Cristo, y empiezas a vivir ya no para ti mismo, sino para Dios. Eso significa que todos los hombres van a ser para ti tan importantes como lo fueron para Cristo. Imagínate qué maravilla. Si el mundo se llenara de esta actitud en todos los corazones humanos, el poder amar más allá de sí mismos sería maravilloso. Así que este es el espíritu cristiano. Es pasar de mirarme a mí mismo, de vivir para mí mismo, a vivir pensando en los demás y viviendo la caridad para los demás. Esta llamada a una nueva vida es porque el bautismo causa en mí un cambio real, como esa savia que pasa por el tronco del pomelo y empieza a pasar por el tronco del naranjo. Si ese trocito de naranjo, esa rama de naranjo ha sido injertado en el tronco del pomelo, o ese tronco, esa rama del limonero ha sido injertada en el tronco del pomelo, provoca un cambio real en los frutos. De la misma forma, el bautismo provoca en mí un cambio real, porque soy injertado en otro, estoy injertado en Cristo. Participo de la vida divina que traspasa las fronteras de mi vida natural para hacerla sobrenatural. Y así estamos llamados a vivir en Cristo. Por eso es una pena, realmente, por una parte que no meditemos más en nuestro bautismo, pero es una pena que haya personas que no bauticen a sus hijos. Les están privando de esto. Les están privando de este tipo de vida que inaugura Cristo y que es maravillosa, no solamente para ellos,
por supuesto, pero también para todos los que les van a rodear. Estamos llamados a vivir en Cristo. Estamos llamados a morir al pecado para vivir para Dios. Este es el impacto directo, actual, real, que tiene la resurrección de Cristo en mí. Es sacramental, es modo sacramental, pero es real. E implica también recibir un impulso para dedicarme a compartir con los demás esto también, no para guardármelo para mí mismo. He encontrado el mejor modo de vivir, esto va de vivir, la vida cristiana va de vivir bien, vivir la vida plena. Por eso vais a ver que la Iglesia está a favor de la vida plena. Por ejemplo, una vida de un esclavo, pues no es tan plena como una vida de un hombre libre. Así que la Iglesia está a favor del hombre libre. Una vida sin educación no es tan plena como una vida con educación. Pues la Iglesia está a favor de la educación, para que tengas una vida plena. Y lo vas a encontrar cuántas personas de la Iglesia se dedican a educar bien. Una vida, pues, sin salud no es tan plena como una vida con una gran salud. Así que vais a ver a la Iglesia metida en todos los hospitales. Una vida sin comida no es tan plena como una vida donde tienes comida y puedes comer y puedes beber. Por eso está la Iglesia ahí repartiendo alimentos a todo el mundo. ¿Ves? El impulso que Dios nos da a la Iglesia es el de Jesucristo. Es una vida plena. Una vida egoísta no es tan plena como una vida amando. Y por eso vais a ver a la Iglesia ayudándote a amar. Aunque para eso tengo que decirte cosas que no te gustan. Porque a lo mejor lo que te gusta, porque sigues siendo adamítico en tus deseos, son cosas que no te llevan a una vida plena. Así que hay exigencias en la vida del hombre nuevo, pero son siempre exigencias que te llevan a una vida mejor y te hacen mejor persona. Es el Espíritu Santo que entra en ti, es el Espíritu de Cristo que entra en ti y que te hace santo. Te hace santo. No son tus obras ni lo que tú haces, es la acción del Espíritu Santo en ti. Y tenemos que meditar mucho en estos himnos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, fuente de alegría, fuente de vida. Estamos necesitados de tu aliento. Esta llama se la pedimos a Cristo para nuestra vida. Nuestra fe es una llama. Es llevar siempre encendida esta luz. Nosotros vemos a partir de ahora con la misma luz con la que mira Cristo a las cosas. Y crea en mí su presencia. Señor, ayúdanos a vivir y a trabajar unidos a ti. Ayúdanos a vivir la vida plena. Ayúdame a morir al pecado, lo que me quede, del pecado que me quede. Ese no lo quiero, renuncio a ello, a mis formas egoístas de vivir y de verme, y abrazo la vida de Dios en lo que estoy haciendo, en mi estado de vida, en mi vida normal, en mi trabajo. Que no me olvide de ti. Que no me dirija por lo que piensan los demás, por el que dirán. Ayúdame a vivir según tu luz y no según mi oscuridad. Ayúdame a creer que realmente trabajas en mí y que el mismo Dios que te resucitó de entre los muertos me puede resucitar a mí de entre donde esté. Me puede sacar a mí de donde sea y me puede hacer muy parecido a ti, cada vez más parecido a ti, porque el amor es transformante. Concluimos esta aplicación de cómo llega la resurrección de Cristo a mi vida, cómo me afecta directamente a mí. Me está afectando a través del bautismo, afecta a los demás a través del bautismo, y yo puedo regalarlo, yo puedo compartirlo con los demás, o puedo quedármelo yo y enterrarlo, este talento, este don. Al final de los ejercicios espirituales, San Ignacio pone una última meditación que al mismo tiempo es un modo de orar. Y es la meditación que se llama contemplación para alcanzar el amor. Dice San Ignacio, primero conviene advertir dos cosas. La primera, que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. La segunda, que el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar al amante, al amado, lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante. De manera que si uno tiene ciencia, da al otro, da al que no la tiene, y si tiene honores o riquezas, le da al que no lo tiene, y así el otro a este. Bueno, vamos a ver qué es lo que os proponemos desde aquí.
y cómo os proponemos concluir esta tanda de ejercicios espirituales que Dios nos ha concedido la gracia de predicar y de hacer. Esta contemplación que San Ignacio propone es no solamente una conclusión de los ejercicios, también es un modo de orar para después de los ejercicios. Y por eso quisiera proponérosla muy sencillamente y dejaros tiempo para orar. Por una parte es como pasar las páginas de un álbum de fotos. Pero al mismo tiempo, como lo hacemos con la fe, mientras vamos viendo los actos de amor que Dios ha tenido conmigo, vamos a través de esos actos a llegar al corazón del amante. Y así, después de haber hecho todo este periplo, todo este recorrido desde el principio y fundamento, cuando vimos que Dios es creador, que es providente, que es conservador, que es misericordioso, después de haber visto mi respuesta, que muchas veces ha sido encerrarme en mí mismo, vivir para mí mismo, ser orgulloso, ser vanidoso, ser perezoso, pasar de Dios, pasar del amor de Dios, y Él me ha respondido con una misericordia impresionante. Después de haber visto cómo es Dios, que nos dice Jesucristo, el que me ve a mí ve al Padre, y ver que ha querido encarnarse para ponerse en manos de María y recibir su cariño y su aliento. Después de haber visto todo esto, después de haber visto cómo es en su vida pública, cómo es, sí, te dice la verdad, te dice las cosas claras, es exigente, pero te cuida, te cura la ceguera, te cura la lepra, te cura la cojera, te resucita de entre los muertos, te atiende cuando acudes a Él, te escucha, te enseña a orar, limpia tu alma en el templo. Y cuando ya no sabe qué más decir, dice, ¿estáis de acuerdo en que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos? Y le vemos que da la vida por mí. Después de haber visto todo esto, pues ahora vamos a considerar lo que me está dando actualmente. Sigue siendo así Dios conmigo. Sigue dándome sin parar. Entonces hay que tratar de conocer el corazón de Dios ahora conmigo. Ya vimos que es así. Y ahora como nos abrimos a la realidad de que, oye, sigue siendo así conmigo. Como si vieses ese álbum de fotos, pero no tanto para detenerte en las fotos, sino para pensar en el corazón del fotógrafo. Por así decir. Una contemplación no solamente para entretenerme en mis recuerdos, sino para ver a Dios. No es para pensar en mí o en mi vida, sino para ver sus acciones en mi vida. Y también es una contemplación para aprender que Dios deja muchísimos más signos de su amor de los que nosotros podemos distinguir. Aprendemos a distinguir, sí, pero hay muchísimos otros que no vemos ni consideramos, como el niño, como todos nosotros, cuando recuerdo que cuando nació mi primer sobrino y mi hermano me lo dijo, yo le escribí una postal para ser el primero que le escribía una postal al niño. Pero claro, el niño no la pudo leer hasta que cumplió algunos años. Pero esa postal ya estaba enviada. Así es Dios con nosotros. Aunque nosotros no sepamos leer cursiva o no sepamos leer un manuscrito y no lo entendamos, ya nos lo ha enviado. Sabe que no voy a poder interpretar lo que me da, pero me lo da. Y esta es una meditación sobre la acción de Dios en mi vida, una meditación para asombrarme del amor de Dios a mi alma. Porque todo bien perfecto viene de arriba, dice la carta de Santiago. Y así Dios ha estado presente en mi vida detrás de cada bien particular. De cada bien particular significa absolutamente de cada cosa que yo pueda llamar un bien para mi vida. No ha sido enviada por la nada. Ha sido enviada por un corazón que me ama. El amor, dice San Ignacio, es el mutuo compartir de lo que son y de lo que tienen los que se aman, o también dice de lo que pueden. Pues ya está. Por eso esta meditación es simplemente para dejarme amar por Dios, dejarme querer cada día como Dios quiera. Y es amor mutuo, es amor también de compartir. Así que esta meditación también es para descubrir cada día a Dios. ¿No habéis pensado nunca que nuestros padres nos tienen que contar nuestros nacimientos? ¿Cómo nacimos?
Si éramos gorditos, si éramos flacos, si no respirábamos, si nos tuvieron que pegar varias cachetadas, si nacimos con los ojos abiertos o cerrados. Nosotros no nos dimos cuenta. Nos tienen que contar lo que hicieron por nosotros, pero lo hicieron. Cómo nos llevaron al hospital en tal fecha, cómo festejaron nuestro primer cumpleaños, o el segundo, o el tercero. Nos tienen que contar si nos despertábamos por las noches o no. ¿Habéis pensado eso? ¿Cuántas veces tuvieron tus padres que ponerte los calcetines? ¿Cuántas veces tuvieron que ponerte los pañales? De todo esto no nos dábamos cuenta. Pues así es Dios con nosotros toda nuestra vida. Que Dios nos abra el corazón para ver sus beneficios. Hemos apenas meditado una de las realidades que un poco San Ignacio deja para el final, pero son bienes sobrenaturales. Dios nos ha dado muchos bienes naturales y podemos dedicarnos ahora a verlos. Pero quiero comenzar con este impresionante bien sobrenatural que es el bautismo. Para mí, el bautismo fue el encuentro íntimo y personal con Jesucristo. Él se enamoró de mí mucho antes de que yo pudiera enamorarme de Él. El bautismo que recibimos, algunos lo recibieron el mismo día que nacieron. No se dieron cuenta, pero lo recibieron. Él se enamoró de ti mucho antes que tú de Él. Él se hizo amigo tuyo mucho antes de que tú pudieras responderle. Y es imposible considerar, es imposible medir, calcular, pensar el amor de Cristo. Tenemos la cruz para tratar de medirlo. Sabemos cuánto le costamos. Pero el amor de Dios es aún más grande que cualquier prueba de amor. Así que San Ignacio nos propone considerar esos bienes que recibimos de Dios, uno detrás de otro. El procedimiento para emplear para alcanzar el amor es actuar la mirada contemplativa, iluminada por el Espíritu, hasta que el hombre se reconozca a sí mismo y toda su historia como un continuo don amoroso de Dios. Y tenemos que empezar por el don de la creación. Como os digo, a modo de ir pasando las páginas de un álbum de fotos. Debería responder continuamente con amor al amor continuo con el que Dios me conserva. Todo lo que Dios me da, todos los bienes naturales, el aire que estoy respirando ahora, mi corazón que está latiendo, mis pulmones que se están moviendo, toda mi vida celular, pero toda mi capacidad intelectual, la capacidad para escuchar, se está dinamizando mi oído para escuchar estas palabras, se está dinamizando mi cerebro para entender lo que dicen estas sensaciones que recibe mi tímpano. Desmenuzar gozosamente cada uno de estos detalles encerrados en ese gran don general que es mi creación y mi conservación. El paisaje que veo, los ojos con los que veo el paisaje, el corazón, la facultad de comunicarme, la belleza, el amor puro, la vida. Vamos a considerar durante un momento todos los bienes naturales que Dios me da. Todos los que he recibido desde que nací. Los que nunca he visto. Como nunca he agradecido a mis padres que me pongan los calcetines desde que tuve 1 año hasta que tuve 4 o 5 o 6 u 8. A lo mejor nunca he agradecido a Dios todos los dones naturales que me ha dado. Hagámoslo. Y después de haber considerado estos dones naturales, darme cuenta de que no son los únicos que recibo. Y tenemos que considerar lo que ya hemos visto en estos ejercicios espirituales, los beneficios de la encarnación de Cristo. Yo, en mi vida cotidiana,
he recibido beneficios por la encarnación de Cristo, beneficios concretos, beneficios que vienen de la redención que Cristo operó. Y la aplicación de esa redención en particular, con tantas gracias especiales que he recibido, por ejemplo, con mi familia. Desde mi familia, mi educación, la iglesia, los sacramentos, el bautismo, la comunión, las predicaciones que he escuchado, los ejemplos, los toques interiores, la vocación que he recibido, en fin, tantas gracias especiales, actuales, gracias por todas partes. Dios se ha hecho mi compañero de ruta, mi hermano, se ha hecho mi íntimo, hasta que se me ha dado por alimento en la Eucaristía. ¿Cuántas veces he dedicado mi vida a agradecer mi primera comunión? ¿Y cuántas veces he dedicado mi vida a agradecer mi segunda comunión, y la tercera, y la primera confesión, y la quinta, y la 16ª? ¿Cuántas veces, cuántos bienes? Ese continuo dar, ese continuo darse a sí mismo, ese continuo darse de la misericordia de Dios, que Dios puede darse no como una criatura, sino como el Creador. Es decir, Dios puede darse completamente en mí. Dios puede darse como si fuese la única criatura que existe en la tierra. Entonces Dios se me da completamente a mí. Y a otros no, sí, a otros también se les da completamente, como si fuesen los únicos que existen. Pero a mí se me da completamente Él. Dios no rige el mundo como lo regiría un hombre. Así que el amor debe ponerse en los hechos, más que en las palabras. El amor consiste en este intercambio de bienes entre las dos partes. Así que también, además de agradecerle a Dios y dejar que nuestro espíritu se explaye en la oración de agradecimiento y en la oración de alabanza en estos momentos, también puedes dejar que surja cómo quieres responderle a Dios a partir de ahora. Hay que agradecerle a Dios y hay que responderle como nos sugiere San Ignacio con esta oración que hacemos todos juntos. Lo decimos desde el fondo de nuestra alma y lo decimos como Jesucristo dijo que íbamos a alabar al Padre, en espíritu y en verdad. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. La acción de Dios en mi vida no es algo del pasado. La acción de Dios en mi vida es actual, es presente. No solamente es una acumulación de bienes que me llegaron y yo no me había dado cuenta de que me habían llegado y ahora puedo desempaquetarlos todos, sino que ahora mismo Dios tiene su amor tan intensamente encendido hacia mí que como lo contemple, me voy a enamorar de Él. Por eso Dios está presente, es decir, está atrayéndonos a su amor con su presencia. Él está presente, Dios está presente en todo ser. Él está dando la vida a los vegetales, dando la sensación a los animales, dando la automoción a los animales, dando la inteligencia a los seres espirituales entre los que estamos nosotros. Y está dando la capacidad de amar a los seres espirituales entre los que estamos nosotros. Nosotros somos espíritu y cuerpo, pero también espíritu. Está en mí mismo, con todas estas formas de presencia. O sea, a mí me está dando la vida vegetativa, me está dando la vida sensitiva, me está dando la vida intelectual. Me está dando la capacidad de amar. Actualmente, como decíamos, en el momento en que consideramos la creación, Dios está como la electricidad dando luz, capacidad de dar luz a la bombilla. Así, si yo encuentro en mí un bien que puede salir de mí, como por ejemplo amar, o entender, o sentir, o vegetar, todo eso es porque el amor de Dios está en mí. La presencia de Dios está en mí. Y esto es maravilloso, porque efectivamente podemos decir que soy templo de Dios. Dios está en mí.
Y esto es una realidad que Cristo nos avisó y lo profetizó, lo anunció. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Al que me ame, el Padre le amará, y yo también le amaré, y vendremos a él y haremos morada en él. Somos templos de Dios. Por eso, el alma que descubre esta presencia amorosa de Dios, pues de alguna forma el corazón le da un vuelco. Es que te sientes herida de amor. Y por eso tenemos que buscarle ardientemente, dice San Juan de la Cruz. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que esta es dolencia de amor, que no se cura sino con la presencia y la figura. Así que vamos a reconocer a partir de ahora en todo el amor de Dios. Y consideramos también que Dios me ama personal e individualmente. Esto es maravilloso, esto es increíble, pero es real. Esto es filosófico y teológico. Dios me ama como si fuera el único en su corazón, porque su amor es infinito. El que tiene amor infinito puede amar así. Y si en el mundo existiéramos él y yo, no me amaría más de lo que actualmente me ama. El corazón de Cristo es todo para mí. Y esto significa que mis miserias no le impiden amarme. Y tampoco mis cualidades no le provocan más amor. No tiene, como digamos, los defectos del amor humano, sino que se da sin medida. Y si yo le fallo, no se altera, se sigue dando sin medida. Me ama. La única cosa que nosotros podemos comparar con el amor de Dios, pues es el amor de una madre, el amor de un padre amorosísimo, pero es muchísimo más que esto. Y Cristo espera en mi alma ese contagio de amar así, ese perfume de amor que solo yo puedo ofrecerle, como el que está enamorado desea y anhela el amor del otro, pero no un amor esclavo, un amor amistoso, un amor activo, como el suyo. El suyo es ese amor providente, cuidadoso, solícito que vemos en todas las cosas. Dios atrae también el amor del alma en todas las cosas y acontecimientos por su acción amorosa. Su amor siempre es activo, siempre es a favor nuestro. Y no solamente porque la acción de todas las cosas es un modo de ser que necesita cooperación divina, como hemos visto cuando hemos hablado de la conservación, sino también por su providencia directa. Dice Jesucristo, es que ni un solo cabello cae sin que vuestro Padre lo sepa. Ningún pájaro se vende a otro sin que Dios lo permita. Ninguno cae sin que Dios lo permita. Nadie está en el olvido de Dios. Tú no estás en el olvido de Dios. Así que sabemos que Dios, dice San Pablo, hace concurrir todo para el bien de los que le aman. Todo entonces, el cabello, los pájaros, el grano de trigo que crece, la espiga, el trabajo, todo, el amasar el pan. Todas estas imágenes las usa Cristo para explicarnos que Dios piensa en mí continuamente y busca mi salvación. Y ese amor de Dios, ese amor que se me presenta en forma de una cascada imponente que cae sobre mí continuamente sin parar, que es maravillosa y que no es tacaña, es generosísima, ese amor es paciente y se adapta a mí. Se adapta a cada persona. Y cuando tú veas a una persona que no responde a Dios, es que sobre ella sigue cayendo el amor de Dios. Su amor es seguro, es fiel, es eterno. Y nosotros tenemos que confiar en ese amor de Dios. Su amor es siempre nuevo. Así lo vieron también los apóstoles el día de la resurrección de Cristo. Sobre Cristo mismo. El amor del Padre no abandonó a Cristo en la muerte, sino que lo resucitó de entre los muertos. Su amor es siempre nuevo. Ahora ya han conocido cómo es Dios. Y el amor de Dios
No sé, hoy creo que es un día muy especial para considerar esto, pero el amor de Dios no envejece, o sea, como que siempre tiene el encanto de lo que comienza. El amor de Dios cada día tiene el encanto del amor que comienza. Casi con esto podríamos terminar los ejercicios, pero es que el amor de Dios, además, es redentor. O sea, significa que me amó cuando yo era esclavo. Me amó cuando yo yacía en el pecado. Me amó cuando estaba entre los cerdos, como el hijo pródigo. Me amó y me redimió. Y continúa purificándome. Entonces, cuando tú entras a la iglesia, cuando abres la puerta de la iglesia el domingo y te acercas a la misa, te acercas a saludar, a recibir, a hablar con tu Redentor. Su amor es realmente un amor de predilección. Es un amor de amigo íntimo. Su amor es riquísimo. Tiene todos los matices. Por eso, contemplarlo no solamente por su presencia, no solamente por su conservación, no solamente por su acción. O sea, cada día yo no puedo actuar si Él no me sostiene. Ni siquiera puedo pecar si Él no me permite ser libre. Y contemplar todo lo que Él ha hecho a lo largo de los años, desde que le conocí, desde antes de conocerle, desde que quise conocerle un poco más y acercarme un poquito más a Él, contemplar su acción en la vida de los hombres, de las personas que he conocido, de mis familiares que me he encontrado durante toda mi vida. Todo don perfecto viene de arriba. Si tú ves que esta persona tiene un don especial, viene de Dios. Aunque a veces estos bienes entren en mi casa, en la casa de mi vida, rompiendo el cristal, son dones de Dios. A veces me traen el paquete a la puerta y llaman muy gentilmente, y a veces entra rompiendo un cristal, pero son dones de Dios. Descubrir el amor secreto de los golpes de Dios. Dios es muy real. Dios es tan gratificante que vale la pena abandonarme a Él y gozar de su bondad, de su misericordia, de su compañía. No soy huérfano. Ver este derroche de amor impresionante sobre mí. Lo hemos visto durante todos los ejercicios, lo hemos visto en cada página del Evangelio en la vida de Cristo y especialmente en su pasión. Lo hemos visto en la resurrección de Cristo, que no se la guarda para Él, sino que me la comunica a través del bautismo y de los sacramentos, a través de la Iglesia. Y entonces, decidir responder con equidad, con nobleza, con buen sentido. Al amor se responde con amor. Amor con amor se paga. Señor, concédeme la gracia de vivir una vida noble, una vida agradecida, una vida amorosa. Yo sé que tú me estás esperando en el cielo. Yo sé que tú me estás esperando en mi casa paterna. Dios mío, ayúdame a abrir los ojos y el corazón a tu amor. Ayúdame a seguir pasando cada día este álbum de fotos y que me haga pensar no solamente en esas fotos que he recibido, en esos bienes que he recibido, sino en el corazón del fotógrafo, en tu corazón. Ayúdame a darme cuenta de quién eres y que mi vida no siga igual, sino que ahora todo sea vivir respondiendo. Terminamos estos ejercicios espirituales dándole muchísimas gracias a Dios por haberlos podido completar. Y personalmente un servidor, el Padre Miguel Segura, dándole muchísimas gracias por esta ocasión de prestar este servicio que a mí me parece de lo más importante que podemos hacer durante el año. Ojalá cada año podamos hacer los ejercicios espirituales. Ojalá podamos preparar nuestro corazón para contemplar a Dios y que Él nos permita conocerle mejor y conocernos mejor. Muchísimas gracias por esta oportunidad y con muchísimo gusto os mando mi bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.